Ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos todos a nuestra segunda clase de técnicas de entrevista organizacional. Ya saben que es para la sesión T1 y T2 de la Universidad Bicentenaria de Aragua. ¿Ok? Quiero ir directamente al grano. Ya empieza la actividad número 2 y quiero pedir disculpas porque en el manejo del aula virtual, pues uno coloca las restricciones del tiempo y yo coloqué restricciones pensando que después las podía quitar y abrirlas por lo menos hoy. Y me doy cuenta que ya no puedo quitarlas. Entonces estoy pidiendo a Maracay y aquí a San Cristóbal que por favor me quiten la restricción del tiempo que yo mismo coloqué porque no la puedo desactivar o no sé cómo desactivarla. ¿Ok? Entonces, tranquilo que si les queda un día, yo les doy el día. O sea, si les falta un día, yo les doy un día. No tengo por eso problemas. Yo entiendo que los problemas de internet y los problemas de luz son muy frecuentes en nuestra No me vida. venga a barrer y pasar colegio. Termino la clase y lo hago. Bueno, termina de pasar y haces coleto, Juan, tranquilo, no hay problema. Bueno, y lo importante de esto es que hoy vamos a tener una clase de lo que yo considero, ay, se me olvidó traer, déjenme ver, bueno, ahorita lo busco, lo que es las técnicas de entrevista organizacional, pero ya un poco más allá, ¿ok? Ya hemos visto acerca en la clase pasada, algo así como introductorio de todo lo que se hace en la técnica de entrevista organizacional. Hoy vamos a ir especificando cada uno de ellos. Y entonces vamos a empezar directamente la clase. A ver, me voy a la clase y está aquí. Ok. Y quiero empezar con esta lámina que quisiera decirle por qué empiezo con esta lámina, ¿no? Empiezo con esta lámina porque en las entrevistas de trabajo, al igual que en los test psicométricos o los test proyectivos, la gente ya sabe a qué se va a enfrentar, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo como entrevistadores, que en algún momento lo hará, usted quiera o no, la gente tiene como una especie de mapa o panorama de cómo va a ser y saben cómo contestar. Y quiero que vean algunas de esas cosas que uno encuentra en la internet, de cómo la gente responde. Dice, ¿por qué te despidieron? ¿O qué te has llevado? ¿O qué te ha llevado a buscar un nuevo empleo? Y ahí la persona dice, nunca hables mal de tu anterior empleo, ¿no? Pero es una pregunta muy buena, es una pregunta que siempre, siempre, siempre no falta en una entrevista organizacional, ¿ok? ¿Por qué te despidieron? ¿O por qué estás buscando un nuevo empleo? ¿Qué te lleva a este nuevo empleo? No, entonces la gente responde una serie de cosas y hay forma de verificarlo, por supuesto que sí hay forma de verificarlo. ¿Cómo? Pues si ha tenido 5 meses de no tener trabajo, ¿y qué hiciste durante esos 5 meses? ¿Ok? Pero si está reciente que te despidieron, entonces pues uno le pide el número de teléfono o sabe qué empresa es y pregunta por el desempeño profesional de esa persona. Y ahí, de alguna forma, no hay nunca una respuesta negativa que pueda ocultar la verdad, ¿no? Pero mire lo estratégico que hacen. Nunca hables mal de tu empresa, de tu anterior empleo. Segundo, ¿puedes describir una situación donde resolviste un problema? Se evalúa, ahí se está evaluando. Mire cómo es de estratégico. Se evalúa si aprendes de los errores y si analizas tu comportamiento. ¿Ok? Es una pregunta que nunca va a faltar en técnica de entrevista organizacional. Y así como las otras, si te tocara la lotería, seguirías trabajando. Eso evalúa tu motivación y tus ganas de trabajar, ¿no? Son preguntas capciosas, son preguntas ya lo vamos a ver en los perfiles de preguntas bajo qué es lo que se está buscando valor ahí, ¿ok? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Se evalúa si ves progresión en la empresa, si te ves continuidad, o ahí están viendo tu proyecto de vida. Yo les contaba la semana pasada, creo que fue, a una persona que le preguntamos eso y me dijo que en 2 años se veía viviendo en Holanda y trabajando en Holanda. Necesitamos una persona con mayor nivel de estabilidad profesional y no se contrató, ¿ok? ¿Cuál es, según tú, el sueldo que deberías cobrar? Infórmate antes o di el que cobras actualmente, ¿ok? Porque puedes tirarte por debajo de la media, pero siempre infórmate, ¿ok? Siempre es importante eso. Bueno, esto son cosas no para el entrevistado, perdón, no para el entrevistador, sino para el entrevistado, ¿no? Y mira la última. ¿Tienes alguna pregunta? Siempre di sí. Una vez más evaluando tu motivación. Estas son preguntas súper claves
¿sí? Pero que ya la gente en internet, me imagino yo que trabajo psicólogos también, te ayudan a saber contestarla, ¿ok? Bueno, me pareció como para introducción, para que la tuvieran allí, ¿ok? Bueno, pero vamos a empezar hoy con lo que son las entrevistas organizacionales. Todos sabemos, o ya me imagino que en la primera actividad se dieron cuenta, que hay dos tipos de entrevista. Mejor dicho, tres, pero aquí vamos a poner solo dos. La entrevista estructurada y la no estructurada, ¿ok? Pero vamos a ver la estructura de una entrevista. Se determina por las preguntas. Las preguntas que usted realiza, si son abiertas, ¿sí? Si son preguntas aclaratorias, si son preguntas para crear en la persona conmoción, entonces todo depende. Y si una entrevista estructurada es porque usted lleva una especie de estructura del inicio, búsqueda de información, desarrollo y el cierre. Es una entrevista estructurada donde usted en cada una de esas fases tiene algunas preguntas, está evaluando algo en particular de la persona que quiere contratar. ¿Ok? Entonces, leo puntualmente para que no se nos pierda la idea. Dice así. En la entrevista se determina por las preguntas realizadas y el sistema que se ha utilizado para evaluar las respuestas. Ah, ¿por qué? Porque si la entrevista es estructurada, pues tengo que tener un baremo para saber si las respuestas que dio la persona son las más óptimas o las que realmente yo requiero que se den o se acerquen al ideal de lo que yo quiero. ¿Ok? Cuando no es estructurada la entrevista, pues ya vamos a leerlo, las respuestas son muy subjetivas. El sistema de evaluación depende más de rasgos de personalidad del entrevistado y que quiera buscar del entrevistador. El entrevistador que quiera buscar del entrevistado. ¿Ok? A veces en la entrevista no estructurada no se busca elementos como inteligencia, sino más bien experiencia, que la personalidad sea acorde con los objetivos de la empresa. Por eso es que es muy superficial. ¿Ok? Pero vamos a leer detenidamente de nuevo. Es aquella que se utiliza la estructurada, preguntas en base al análisis del puesto. Ya, esto es sine qua non, esta es una regla general. No puedo hacer entrevistas si no tengo un análisis del puesto, no sé qué es lo que voy a evaluar, para qué quiero esa persona allí en el puesto, ¿ok? Dichas preguntas que se realizan a los candidatos, existen una puntuación por cada respuesta, la cual ya está estandarizada, ¿ok? Es importante. Yo soy ingeniero mecánico, por lo tanto, mi cabeza es estructurada. Yo tengo como paquetitos de información en mi cabeza, porque bueno, usted dirá, ¿eso influye en la vida? Por supuesto, las carreras influyen en la forma de pensar. Yo estudio todas las cosas por fases, porque así enseña la ingeniería. Sí, diseño, aparte del diseño, primero la planificación, las etapas del diseño. Entonces, tengo ese diseño metido en mi cabeza. Y si esto es así, ¿ok? Lo primero que tengo que hacer es analizar el puesto de trabajo, un análisis del puesto de trabajo, ¿ok? Y eso pues no lo haces tú, o tal vez lo puedas hacer tú si tienes un componente gerencial, que ahí es donde ven un puesto de trabajo, y en el puesto de trabajo se ven, pues bueno, las competencias que se tiene que tener, la experiencia profesional, el tipo de profesional que se necesita para ese puesto de trabajo, ¿ok? Y, bueno, otros aspectos importantes en el análisis de puesto de trabajo. ¿Ok? Y existe una puntuación. En la entrevista no estructurada es aquella en la que el entrevistador tiene la libertad de realizar cualquier tipo de pregunta. La calificación a cada respuesta, a mí lo que les decía, es subjetiva y depende de cada entrevistador. Está demostrado que las entrevistas las estructuradas son más confiables y válidas al momento de analizar los resultados. ¿Ok? Pero si el que entrevista es el presidente de la empresa y hay presidentes de empresa o gerentes que se dejan mover por algo que llaman ellos la intuición, que también es una forma de inteligencia, pues bueno, ya lo sabemos, ¿ok? Entonces tenemos dos tipos de entrevistas. La estructura de la entrevista es la estructurada y la no estructurada, pero también hay un tercer tipo de entrevista, es la entrevista mixta. Puede ser estructurada y no estructurada a la vez. O sea, hay preguntas que yo la dejo para no estructurar, ¿ok? Eso también mide la creatividad. Vamos a ver. El estilo
de una entrevista de trabajo depende el número de entrevistados, de entrevistadores y entrevistados. Está la entrevista 1 a 1, que sin duda alguna es la que estamos estudiando muy puntualmente porque es necesario desarrollar esa competencia. ¿Ok? Y eso se refiere a una reunión entre un entrevistador y un solicitante o un entrevistado, quien él responde las preguntas. Y en esa entrevista de 1 a 1, yo quiero clarificar, quiero que vaya pensando, cuando yo entrevisto a alguien, debo medir algo. Eso que debo medir va en relación con el puesto de trabajo, ¿sí? Y eso que quiero medir, tengo que saber cómo medirlo, ¿ok? Debo saber cómo medirlo. Las entrevistas en serie se refieren a una sucesión de entrevistas, ¿no? A ver, a mí me entrevistaron hace como unos 5 o 6 años. Estaban buscando un candidato. De verdad que lo digo como una especie de ejemplo, ¿no? Estaban buscando un candidato para un partido político que se llama, se me olvidó hasta el nombre del partido político, Nuvipa. Estaban buscando un candidato para un candidato a alcalde de San Cristóbal, o sea, para postularlo. Por favor, los micrófonos. Que uno se lo vendieron a un lado y que el otro lo vendieron, o sea, la ropa que venía invertida. Por favor, deben cancelar los micrófonos, ¿ok? A la hora de hablar, los abren para no interrumpir el flujo de la conversación. Entonces, hicieron una entrevista a varias personas y entre eso yo fui. Me dijeron, vaya, a ver usted qué le... Y yo pues estaba buscando ahí una nueva experiencia en mi vida y entrevistaron a todos los muchachos. En ese momento, pues, yo no era el mayor, pero era el que tal vez el mejor currículo tenía profesional, tenía don de gente. Entonces, fui a una entrevista y me entrevistó una persona, después fui a otra entrevista, ya con menos personas, después fui a una última entrevista directamente con el presidente del partido. Y bueno, le gustó mucho y bueno, me escogieron y yo fui, no sé si saben, candidato a la alcaldía de San Cristóbal, ¿no? Eso fue una experiencia muy bonita en mi vida, pero es una entrevista en serie, donde van depurando a cada uno de los candidatos y allí se miden ciertas cosas. A veces pueden ser entrevistas grupales, a veces pueden ser entrevistas person to person, cara a cara o 1 a 1, ¿ok? Y también se le hace un test, ¿ok? A mí me gusta acompañar todas las entrevistas de trabajo. Escúchenme de aquí en adelante. Todas las entrevistas de trabajo van acompañadas de test. Todas. De test psicométrico o de test proyectivo. Usted me pregunta, ¿cuál le gusta a usted? A mí me gustan muchísimo los test proyectivos. Los test psicométricos son demasiado poderosos, pero algunos son muy costosos y no se encuentran tan fácil, ¿ok? Por lo tanto, pues la gente hace sus propios tests, ¿ok? Y ellos evalúan. Pero hay tests donde miden literalmente la habilidad comunicacional, la inteligencia, la memoria, sí, bueno, para cada puesto de trabajo. Entonces, ya estamos entendiendo lo que es la entrevista en serie. Las entrevistas de regreso consisten en reuniones en diferentes días. Por ejemplo, el solicitante tiene una entrevista con el departamento de selección el día martes y el día jueves con el de ventas, ¿sí? Y ya entendemos por qué. Porque en cada una de esas entrevistas se quiere verificar y el experto en verificar si la persona tiene la competencia, pues es el gerente de cada uno de los departamentos que quiere entrevistarlo y saber qué es lo que quiere. Entonces, esas son entrevistas muy puntuales, ¿no? De información muy puntual. Las entrevistas de panel tienen un solo solicitante y múltiples entrevistadores. Esta fue la última que me llegó a mí. Estaba yo sentado y estaba el presidente del partido, estaba el secretario del partido, estaba no sé quién más ahí y lo entrevistan a uno. Y pues esa es la que más presión mete. ¿Por qué? Porque que usted tenga 5 entrevistados y un entrevistador, usted puede de vez en cuando meter la cucharada y ahí, perdón, la cucharada no es profesional. Usted puede dar su opinión particular y cada quien da su opinión particular. Pero cuando son varios que lo entrevistan a usted, pues uno se siente como más cohibido, ¿no? Pero es muy importante este tipo de entrevistas, sobre todo para áreas de plana mayor, por ejemplo, para operarios no es tanto,
Pero para contratar un supervisor, un gerente de línea, pues se requiere la presencia de ver si esta persona se quiebra, si esta persona tiene realmente dominio del tema, si esta persona tiene dominio de grupo, o sea, se están midiendo muchas cosas, ¿ok? Esa entrevista es muy particular. Y ya la última, las entrevistas grupales, tienen múltiples solicitantes y un solo entrevistador, el cual pregunta y evalúa todo el grupo. Yo no sé si les conté, me da pena contarlo, pero tengo que contarlo. O mejor no lo cuento y cuento como si fuera otra persona. Lo voy a contar como si fuera otra persona, pero ustedes olviden que dije que era yo. En X parte del mundo, yo fui a presentar para estudiar psicología. De hecho, quedé, ¿no? Pero después me di cuenta que había quedado para otra cosa. Pero me hicieron el test de Bender, ¿no? El test visomotor de Bender. ¿Recuerda usted el test visomotor de Bender? ¿Por qué es un test visomotor? Porque uno va copiando lo que ve y va viendo el test y va copiando el dibujo. Entonces, es con una ficha, pero en ese momento no habían ficha porque era grupal y tenían todo proyectado en un, ¿cómo se dice? Con un video bin. Y bueno, resulta ser que todas las personas hicieron en una sola hojita el test y yo pedí como 5 hojas porque mis dibujos eran grandes. Y después me enteré cuando empecé, es que me da hasta vergüenza. Olviden lo que dije, pero que no era yo, que era otra persona. Después me di cuenta que el test de Bender para ese momento indicaba que la persona que va progresivamente en aumento de los dibujos es una persona, no, mejor, bueno, investiguen. Voy a dejar que lo investiguen, ¿ok? Para que tengan idea. Entonces, de la persona que les estaba hablando, ¿no? A ver, habían otras personas que hicieron en una hoja grande de carta, hicieron todos los dibujitos en la mitad. Eso indica algo también, ya nosotros sabemos. Al menos tienen que saber la teoría. No sé si eso ya lo vieron. Pregunto, ¿eso ya lo vieron en alguna otra materia? El test de Bender, el test de Barthes, ¿lo vieron ya? ¿En qué materia? Profe, ya lo vimos. El de Bender lo vimos método 1 y método 2. Okay. El de Wardy también. Ok, bueno, entonces tienen que saber que esos test, cuando uno va en aumento progresivo, hay un rasgo de la personalidad que dice de uno. Pero no les voy a decir, porque a ustedes no les interesa eso, les interesará saber que en las entrevistas grupales eso se está midiendo, ¿ok? ¿Les parece bien? Bueno, seguimos. Entonces ya tenemos los estilos, tenemos las estructuras, los estilos diferentes que hay y los medios de la entrevista, ¿ok? Los medios de la entrevista depende de la tecnología que podamos estar presentando en ese momento. Tenemos la entrevista cara a cara, que es la más conocida. Para eso el set de la entrevista tiene que ser no necesariamente como el de una entrevista psicológica o clínica donde tenga que haber silencio. Usted puede hacerlo también tomando un café, puede hacerlo en una oficina. O sea, hay diversidad. Pero lo importante es que esté la persona ahí cara a cara. ¿Okay? Esta entrevista es más personal y permite evaluar el lenguaje no verbal del solicitante, que es uno de los factores psicológicos que se evalúa. ¿Okay? Cuando uno evalúa parte de la evaluación de la entrevista, sea estructurada o no estructurada, es el lenguaje corporal. Ese sí no va a mentir nunca. ¿Ok? Están también las entrevistas telefónicas. Bueno, como ustedes pueden saber, las entrevistas telefónicas, pues, no permiten evaluar el lenguaje corporal, pues, escapan muchas cosas, ¿no? Pero también existen como una pre-entrevista. ¿Ok? Por ejemplo, yo he... para empresas en Colombia he aplicado, ¿sí? Para psicólogo libre, o sea, eso que lo contratan a uno, pero es desde la casa, e inmediatamente lo llaman a uno, ¿ok? Lo llaman a uno y quedan de que haya una entrevista. No, yo estoy aquí en Venezuela. Ah, ok, bueno, perfecto. Pero lo entrevistan a uno. Ajá, ¿qué nivel de experiencia tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes capacidad de movilidad? O sea, son preguntas como para filtrar. Y cuando le dicen, no, yo estoy en Venezuela. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Listo. Están buscando a alguien que es la primera entrevista, les gusta el currículo de uno, lo llaman, pero cuando ya ve que no puede tenerlo presencialmente, pues ya filtran, ¿no?
Están las entrevistas por videoconferencias. Yo he tenido la posibilidad de hacer no más de 10 he hecho en toda mi vida realmente. No creo que más de 5 he hecho realmente. No creo. Como 5 o 6 he hecho en toda mi vida. Y se realizan desde sitios remotos utilizando una cámara web, ¿sí? O internet, que es lo más cercano que se puede hacer. ¿Qué va primero, la entrevista telefónica o la de videollamada? Pues empiezo a filtrar, ¿sí? Y ahí no se puede evaluar correctamente muchos aspectos, pero si se consigue una calidad alta del video y del audio, pues se pueden evaluar algunas cosas. Por ejemplo, tuve un inconveniente con alguien que evalué, una chica que evalué en Aruba, y era que me mandaron a hacerle el test proyectivo, el test de Bartek, pero no veía, yo estaba demorando mucho y son muchos minutos solamente observando por internet. Entonces, preferí decirle a la persona que está ya encargada de recursos humanos, mira, tienes que hacerle tú el test, vas anotando porque creo que se pierde mucho tiempo en hacer el test y no se puede ver bien. No se puede ver bien aspectos como que si borra tanto, no se puede ver. ¿Ok? No, y no le voy a decir, mira, necesito que ponga la cámara para ver qué estás escribiendo. No puedo hacerlo. ¿Ok? Entonces sí hay limitaciones en videoconferencias o en llamadas para observar algunos aspectos. Por eso es que esas me gustan más cara a cara. ¿Ok? Entonces las entrevistas cara a cara o por videoconferencia van llenando los espacios que uno pueda ver en los test proyectivos o en el test psicométrico. ¿Ok? Y también existen las entrevistas escritas, en las cuales el solicitante responde una serie de preguntas y son enviadas al reclutador de manera directa o por correo electrónico, ¿no? Ya, estamos viendo los medios. Vuelvo a repetir, la estructura, el estilo y los medios que utilizamos. Entonces, los estilos, entrevista 1 a 1, de regreso, en serie, entrevista de panel y grupales. Y los medios, ya lo sabemos, cara a cara, por videollamada, telefónica o correo electrónico. Okay. Seguimos. A mí me encanta esta parte porque esta parte es la que vamos a evaluar en el segundo y en la tercera actividad. Claro, aquí estamos de manera muy general. Usted tendrá que particularizar un poco más o especificar un poco más. Y hay factores psicológicos que se valoran en una entrevista de trabajo. Lo primero, la postura. ¿Sí? La postura, si está erguida, si es natural o hundida, ¿sí? La postura dice mucho de nosotros, la postura rígida, ¿no? Incluso hasta la mirada, más adelante dice la mirada, pero la postura es significativa. Hay personas que se sientan y se sientan como si estuvieran sentados en el patio de su casa. A las chicas les digo que tienen que, cuando vean a un entrevistado, hay chicas que se visten muy bonito para la entrevista y cuando van a la entrevista se sientan extremadamente sensuales, mostrando una falda con la mitad de la raja que le sube un poquitico más de la entrepierna, y eso no se presta para la evaluación psicológica, sino para la evaluación emocional del entrevistador. No, no es cierto. Es una broma, pero no va con el carácter, no va con la idea, ¿ok? ¿Se está entendiendo, Visalia? ¿Ibas a hacer una pregunta? No. Ah, ok. Entonces la postura, ¿no? Ni muy erguida, ni muy hundida. Natural. Vas a estar en una conversación con alguien que va a preguntarte, ojo, y el único experto en ti mismo eres tú. Nadie sabe más de ti que tú mismo. Y entonces, si no tienes respuestas, tómate un tiempo. Bueno, esto es como si le estuviera enseñando a la gente que va a ser entrevistado. Siempre me voy hacia ese lado, porque es lo que siempre he dado durante muchos años, este tipo de entrevistas para los recién graduados de la universidad cuando lo van a entrevistar, ¿no? Bueno, la actitud. ¿Sí? Si es curioso, si es indiferente, si es hostil, si es miedosa o si es natural, ¿ok? ¿Cómo sabemos cuando una persona tiene una postura, una actitud ante la vida curiosa, indiferente, hostil? Yo como entrevistador, yo puedo medir eso, ¿sí? En las preguntas que le hago, en la forma como responde, ¿ok? En la forma, en el tono de su voz,
¿Ok? Nota bien que estamos hablando de factores psicológicos que se valoran en una entrevista de trabajo. Y es lo que usted va a aprender a hacer el baremo. ¿En qué se va a centrar más? Si usted va a entrevistar a un gerente, ¿sí? Si usted va a entrevistar a una persona que va a estar en el mantenimiento industrial y que va a ser el encargado de llevar y transportar bolsas, o sea, usted no necesita allí que la persona tenga una gran erudición, ni que sea con mucha confianza, necesita una persona que cumpla objetivos. Entonces ya usted en el análisis del puesto de trabajo que ya venimos trabajando, usted ve qué competencias necesita y en qué nivel las necesita. ¿Ok? Entonces, la actitud siempre se mide la actitud, si es curiosa, si es indiferente, si es hostil, si es miedosa o si es natural. La actitud del entrevistado, por supuesto, no del entrevistador, del entrevistado. ¿Ok? ¿Y cómo se va a medir? Con las preguntas y, bueno, no sé cómo están trabajando con las preguntas, pero hay más de 500 preguntas. Yo encontré un libro que se llama 500 preguntas para la entrevista de trabajo. Para cada uno de los temas que pueda haber. Y si usted quiere mejorar su nivel de hacer preguntas, le recomiendo que se lea el libro o descargue el libro. No se lo va a leer porque esos no son libros de lectura. Son libros de referencia. Se llama La evaluación de desempeño de Marta Ales. ¿Sí? O gestión por competencias de Marta Ales. Se llama así, la evaluación por competencias o gerencia por competencias o gestión por competencias de Marta Ales. ¿Ok? Ahí está una serie de preguntas. Incluso en el análisis de puesto de trabajo, usted puede decir, ajá, yo quiero que la persona tenga proactividad, asertividad, trabajo en equipo. Necesito saber si lo tiene. ¿Qué preguntas le hago? Para saber si por lo menos tiene la competencia, si tiene conocimiento de la competencia o si la tiene desarrollada. ¿Ok? Ya vamos a ver con algunas preguntas que les tengo al final. El vestido, por supuesto, que esté limpio. Se evalúa si está limpio, sucio, si es barato, corriente, caro, bien cuidado, si es extravagante. Por eso es que se recomienda que sea como ustedes. ¿Okay? Ya somos profesionales, somos psicólogos. Y pues una entrevista, en algún momento usted será entrevistado también. Recordando nosotros que el principio antropológico nos dice que la primera impresión que usted da, escúcheme esto, la primera impresión, dice la neurociencia, que usted da, dura 20 años en la persona. La primera impresión. ¿Se entiende eso? O sea, no existe oportunidad de dar una segunda buena impresión, una primera buena impresión. No hay una segunda oportunidad. Solo se tiene una oportunidad de una primera buena impresión. Y el vestido habla de nosotros. ¿Sí? El vestido que evaluamos de una persona está diciendo mucho de él. ¿Sí? Si vino para la entrevista de trabajo como gerente, pero vino con botas, llegó tarde, el saco no combina, no trae correa. Todas esas cosas hablan del entrevistado. Todas, ¿ok? Claro, usted no va a llegar enjuiciándolo porque ya vamos a ver qué se necesita para que una entrevista de trabajo también fluya bien. ¿Ok? Para que haya lo que se conoce como rapport. Y la mirada, se evalúa sobre todo la mirada en las posturas del cuerpo, la mirada, si la mirada es evasiva, si no lo mira uno cuando habla, si es muy directa, porque hay personas que son así, ¿no? Mirada de fuego, ¿no? No, tampoco, sin exagerar, ¿no? Esta la entrevista que está hablando y mira la cara y puede hablar usted mismo. Incluso el lenguaje corporal que tiene que ver con las manos, ¿no? Una persona que tenga las manos mientras usted habla y esté cruzado así, está diciendo que está cerrado. Bueno, yo descubro, y yo sé que a muchos psicólogos no les parece bien esto que yo digo, aunque soy psicólogo también, pero mucha gente dice que la PNL es una pseudociencia, pero la PNL es la que más ha trabajado en el lenguaje corporal. Y la PNL te enseña a ver el lenguaje corporal, ¿ok? A mí me gustaría que para la actividad del lenguaje corporal, que es como la tercera actividad, y vuelvo a pedir disculpas porque está cerrada y no pueden verla, porque cometí un error, le puse restricciones de tiempo, ¿ok? Pero ya estoy solucionando eso.
Entonces, el lenguaje corporal, si una persona se toca el cuello, si se toca la barbilla, si cuando habla se toca mucho la nariz, si mira para otros lados, si mira hacia arriba cuando usted le pregunta, pues tiene que saber si está creando o si está recordando. Lo que se llama en PNL visual recordado y visual creado. ¿Sí? Si yo le pregunto, a ver, bueno, es que aquí está como difícil. A ver, Marialí, ¿qué desayunaste esta mañana? Con flake de Kelos. Bueno, no sirve. A ver, Bitsalia, ¿qué desayunaste ayer? Ayer desayuné arepa con huevo revuelto y queso. Ok, pero mira hacia dónde, bueno, es que mira cómo es la cosa. Subiste los ojos. Claro, me di cuenta, miré hacia el lado izquierdo. Ah, claro, aquí se ¿Te ve el di lado cuenta? derecho. Aquí se ve hacia el lado derecho, porque es la cámara, ¿no? ¿Lo No, viste? miré hacia el lado izquierdo. Claro, Recordando. pero en la cámara se ve al contrario. Es lo que quiero decirte. En la cámara uno no. Pero ¿esta qué mano es? ¿Qué mano es esta allá? ¿Qué mano ven allá? Derecha. Ah, bueno, entonces la derecha. Esta es la izquierda para mí. Esta es mi izquierda. ¿Ven? Entonces, si levantaste los ojos, ¿hacia qué lado fue allá? Izquierdo. Izquierdo tuyo. Bueno, aquí se vio el derecho. ¿Qué significa que es el izquierdo? ¿Estabas recordando o creando? Recordando que el cerebro, no sé si han tenido ustedes la oportunidad de tener el cerebro ese que andaba por ahí en la universidad, que tiene los dos nervios cruzados así, no lo vieron nunca. Que es que todo lo que viene del cerebro, del lóbulo prefrontal, del lóbulo izquierdo pasa al derecho y el lóbulo derecho pasa al izquierdo. Quiere decir que si lo levantaste al derecho estabas creando. O sea que posiblemente... Llama óptico, profe, se llama eso, si no me equivoco. Sí, el quiasma óptico. Bueno, entonces eso indica mucho. A ver, vuelvo a preguntarte. Allá fui hacia la izquierda. Es que la cámara no ayuda. Usted dice que esta es mi mano derecha, pero mi mano derecha es esta. Y allá se ve la izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿levantaste los ojos hacia dónde? Bitsalia. Izquierda. Pero, ¿esa es la izquierda suya? No. Claro que sí, la izquierda. Esta es mi derecha y esta es mi izquierda. Entonces, estabas... Izquierda. Entonces, Ya. si estabas hacia la izquierda, estabas en visual creado, no recordado. Entonces, No puede haber sido Ah. creado porque desayuné ayer. Pero entonces dime qué desayunaste de Está verdad. cayéndole a coba, profesor. Nos estaba diciendo mentira, Visalia. No desayunaste arepa con huevo ayer. No, te lo juro. Bueno, Te lo juro. o sería antier. ¿Ok? Piensa bien. Bueno, se equivocó entonces la neurociencia. O al menos que tú seas zurda. ¿Eres zurda? No. No eres zurda. Entonces. Bien. Eso cambia también la lateralidad. Bueno, se nos cayó la teoría con Visalia, señores. Primera persona que se nos cae la teoría. Bueno, genial. Bueno, entonces la mirada, el tipo de mirada que tengo, ¿ok? La expresión mímica, que es la cara, una cara expresiva, si es normal, si es demasiado rígida y seria, y son solo monosílabos, sí, ¿no? Ok, me gusta. No lo he hecho. No es una persona de gestos, y nosotros sabemos que los gestos hablan de la expresión del alma. ¿Ok? Una persona poco expresiva en el rostro es también poco afectiva. ¿Ok? Nosotros, hay una, en el pensamiento hebreo, permítame que me vaya a la antropología hebrea, a la historia hebrea, la palabra para rostro en hebreo se dice panim. Y en hebreo la palabra interioridad, que habla del ser, se dice penin. Tiene las mismas letras, penin y panin. Significa que el rostro muestra la interioridad o que la interioridad se manifiesta en el rostro. Esto quiere decir que una persona que no tiene capacidad en el rostro de mostrar su interior es porque en el interior no lo tiene, no lo ha educado, ¿ok? O está muy rígido, muy tenso, ¿ok? Profe, Dígame. profe, ya recordé bien. Ah, Sí, sí tienes razón. No,
Comí fue arepa con queso. Ahora sí las dio, ahora sí los ojos los puso hacia allá, ¿sí vio? Muy bien. Entonces la teoría no se nos cayó. Así es. ¿Lo vieron? Ok. O sea que nos estabas diciendo mentiras. No, bueno, no era mentira, no recordaba. Ok. ¿Sabes por qué? Porque levantaste hacia allá. Y cuando es hacia allá, empezamos a crear. ¿Entiendes? No, no es mentiras a propósito, yo no entiendo. De eso se trata, ¿ok? La asociación libre. Bueno, seguimos entonces. Excelente. Al menos ya sabemos que la teoría no se nos cayó. Entonces, cara expresiva, normal, los gestos. Y aquí le dice, esta es como una especie de... Porque la gente está muy nerviosa y a veces pregunta cosas, ¿estás nervioso? Sí, te veo muy rígido en la cara, porque hay personas que están como que... y respiran muy profundo, incluso se les siente la respiración. O gesticula demasiado cuando está muy nervioso, ¿no? Eso le pasa a mucha gente y habla de más. Mire, ¿está cuánto salen los datos de estos resultados? Y hay oportunidad. Entonces, no. Tanto para ti como para el entrevistado, ya estamos diciendo que los rasgos que está demostrando una persona nerviosa, es una persona que está tratando de dar una buena impresión, que no está siendo natural, ¿ok? Y les tenía un test, déjenme ver si al final te lo busco, que hice de test de figura humana. Yo sé que lo tengo aquí mismo, déjenme ver si... Bueno, vamos a avanzar. El lenguaje. Hablar con desenfado, cohibido, utiliza pocas palabras o es muy locuaz, va muy deprisa, repite mucho ciertas palabras. Yo tengo un estudiante, no es de aquí de Venezuela, en uno de los seminarios que doy, y él siempre dice, es colombiano, dice, es literal, profe, es literal. O sea, siempre utiliza la palabra literal, así no pega en el contexto, pero él lo dice, es literal. Literal, profe. Entonces, claro, si estuviera viendo neurooratoria, yo le diría, pero estamos viendo otra materia. De hecho, le dije, mira, date cuenta que a veces uno comete muletillas como es una muletilla. Pero a veces una muletilla puede ser una palabra que no calza, como es literal, profe. Así me hablaba. Entonces, repite mucho ciertas palabras. Utiliza adjetivos en grado superlativo, ¿sí? Es demasiado grande o es demasiado fino. Ya. O mientras habla mueve las manos de un modo automático, ¿no? Todo eso se mide. Todo eso. Okay. Mire ustedes los factores psicológicos. Ya vamos a hablar de los factores mucho más específicos que se miden en un test, en una entrevista psicológica. Bueno, pero para esto tenemos que entender que la entrevista psicológica tiene una secuencia. ¿Ok? Una secuencia. Y la secuencia es importante cuando es estructurada. Estamos hablando de una entrevista estructurada, aunque también la no estructurada tiene una secuencia, lo que no tiene secuencia en las preguntas. ¿Sí? Pero toda entrevista tiene que tener un saludo, si no, siente ahí y empieza uno a preguntarle, no, lo saluda. Debe ser una presentación formal, educada, sobre todo con naturalidad, y se debe esperar a que el entrevistador inicie la entrevista. Y esto es muy importante. Sobre todo, bueno, en la actualidad, incluso se puede medir el valor de la presencia de alguien por la forma como da la mano. ¿Se imagina que yo llegue a la clase, hola, ponga la manita así, ¿cómo están? Así, este profesor está como extraño esa forma de dar la mano, ¿no? Forma de dar la mano. Incluso dicen los expertos en la PNL, a mí me encanta ese postulado de la PNL, que cuando usted da la mano y la cierra con las dos así, es dominio. O cuando usted da la mano por encima, ¿qué más? Así, es dominio. O hay personas que dan la mano y no... Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Disculpe que te interrumpa. Tranquilo. Donald Trump, ¿sí? El presidente de Estados Unidos, él da la mano de esta manera, da la mano así y la agacha, o sea, por debajo de los dientes, hace así y después la baja. Por debajo, no por arriba, sino por debajo, así. ¿Qué significa? Hace este movimiento. Así. Yo creo que a nivel, ustedes pueden investigarlo. Pero esos hombres a nivel ya muy gubernamental le enseñan esos principios de saludar. Le enseñan esos principios.
Si le enseñan a uno que va a ser candidato aquí a la alcaldía, todas esas posturas, imagínense un tipo que es presidente ya si no pasa por una serie de experiencias. Y bueno, pero hay personas, por ejemplo, no sé si ustedes vieron en algún momento, tal vez ustedes eran bastante jóvenes, pero yo sí lo recuerdo, cuando salió ese rumor que el rey de España le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Se acuerdan? Y que Chávez seguía hablando y Chávez, mire, no se inmutó, ¿no? Ojo, no quiero traer a colación ninguna filiación política ni nada por el estilo. Estoy tratando de ver el lenguaje corporal. El tipo le dijo, ¿por qué no te calles? Y el tipo siguió, ¿no? Chávez siguió y decía, nos hemos callado 500 años, no nos callaremos ni un día más. O sea, nunca se dejó vencer. Pero ya, detrás de todo eso, lo que uno puede medir en ese rasgo es su capacidad de liderazgo, su capacidad de vivo yo y lo demás son monte y culebra. ¿Okay? Entonces, se puede medir incluso o empezar a medir en la forma en que la persona salude. En otro tiempo le decían buenas tardes, y si no, uno le dicen siéntese, y si no, uno se queda parado. Y hay gente que llega y se sienta. Y empieza a hablar de primero. Entonces, mire lo que dice aquí. Todo eso se está midiendo desde que está entrando. Si la persona entra, buenas tardes, adelante, siga. ¿Cómo está? Mucho gusto. Y uno parado o se para y da la mano, ya uno ya está midiendo ahí. Siéntese, por favor, gracias. Bueno, bienvenido a nuestra empresa. Estamos ahí explica. Porque es importante que para generar el rapport, el entrevistador le explique el proceso que está pasando allí. Bueno, buenas tardes. Mira, estamos aquí en la entrevista para buscar el puesto de trabajo tal y vamos a hacer una entrevista personal y vamos a hacer algunos tests que la empresa nos ha recomendado. No sé si trajiste tu resumen curricular por allí o ya lo enviaste. ¿Cuál es tu nombre? Así, cosas como esas, ¿no? Y uno empieza a revisar el resumen curricular y hoja en mano o resumen curricular en la laptop o en el medio en el que tenga, empiezan a hacérsele preguntas con respecto al resumen curricular. ¿Ok? Entonces, veamos esto, ¿no? Se debe esperar que el entrevistador inicie la entrevista. Segundo, la introducción. Para comenzar la conversación y crear un ambiente menos tenso, se suele hacer preguntas poco significativas que conviene contestar con brevedad para pasar cuanto antes a los aspectos esenciales del currículum y del puesto solicitado. Como, mira, mucho tráfico, está haciendo buen clima hoy, ¿no? Pues un buen clima hoy. Hoy no se ha ido la luz casi, ¿no? Se me fue media hora en la mañana. O, ¿cómo llegaste hasta aquí? Son preguntas muy abiertas que le permiten al interlocutor sentarse y no explayarse en muchas cosas, ¿ok? Siempre es importante esa introducción para saber. Mira, ¿y cómo llegaste hasta aquí? Ah, perfecto, llegaste en camioneta. Ya sé que no tiene carro. No, en bicicleta, con razón, viene tan sudado. Bueno, cosas como eso, más o menos. Tercero, es estructurada, ¿no? O puede ser semiestructurada. Presentación de la institución e información sobre el puesto a cubrir. Es importantísimo que usted sepa como entrevistador, ¿sí? Si usted lo contratan outsourcing, usted sepa lo que se hace en la empresa, el puesto de trabajo que se requiere. O sea, usted necesita ese análisis del puesto de trabajo, las competencias que se requieren para ese puesto de trabajo. ¿Okay? Entonces, si tuvo la precaución de informarse al respecto, se debe procurar mencionarlo en el momento oportuno. Conviene preguntar para las funciones a desempeñar, ¿no? Y aquí es donde es importante la hoja de mano, la hoja de mano, ¿no? Y preguntas como para romper el hielo en esta fase. ¿Cómo te enteraste de nosotros? ¿Qué sabes de, por ejemplo, a mí me preguntaron en una oportunidad cuando estaba en Leche Táchira, yo recuerdo muy bien, me preguntaron, ¿qué sabes tú de Leche Táchira? Claro, nosotros íbamos apuñaleados. Bueno, Leche Táchira es la empresa, una de las más grandes de América Latina, la más grande de Venezuela en distribución de quesos y lácteos. Claro, era muy de libro, era muy obvio que estábamos nosotros con ganas de encontrar trabajo. Entonces, es muy importante que el entrevistador, ¿sí?, tenga una guía de quién es la empresa y pueda decirle, mira, ¿qué sabes de nosotros en la empresa? ¿O cómo te enteraste de nosotros? ¿Cómo te enteraste de este puesto de trabajo? Cosas como esas son importantes, ¿no? Para presentar la empresa y del puesto de trabajo que se está buscando. Cuarto, viene la recogida de los datos.
Y ahí es donde es importante que usted tenga ya el arsenal de preguntas, que la persona tenga ya desarrollada la escucha activa para ver la forma en que la va a responder, el tiempo en que la responde. Y recoger los datos pueden ser los personales, los académicos, los sociales, los profesionales, los técnicos o cualquier otra actividad que pueda resultar de interés para definir el perfil del candidato. ¿Ok? Ahí es importante, en esa recogida de datos es donde va a ser el grueso del asunto. Se lo vuelvo a decir, a mí me encanta acompañar una entrevista de trabajo con un test. Y para mí el test más significativo que hay y que no escapa es el test de figura humana. Pero si ya es un test más específico y usted tiene la capacidad... Ay, 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 se me está regando el agua. Ay, la computadora. Dios mío. Ya, dame un segundo. Ya que se me regó el agua al ladito de la computadora. Ok. Bueno. Entramos de nuevo. Entonces, ¿en qué íbamos? Ah, acompañar. A mí me encanta el test de Bartek, le dicen algunos. Bartek. Porque el test de Bartek, el de 8, el de 16 también es muy poderoso. Pero el de 8 cuadritos señala, bueno, cómo el estímulo, la persona se enfrenta al estímulo, a los estímulos emocionales, a los racionales, a los ambientales. Me parece que es un test que informa muchísimo del perfil del candidato, ¿ok? Ojo, usted no tendrá en ese momento cuando le hace el test la oportunidad de a través del test mover o describir la totalidad del trabajador. Siempre es importante acompañarlo con el test o con la entrevista psicológica, ¿ok? Y a mí me ha parecido lo que he visto en otras organizaciones, que cuando son para evitar, ¿no?, esa conglomeración de personas, se hace el test proyectivo de Bartek, ¿ok? Se hace un panel grupal, los que cumplen con el perfil de 2 años, 3 años, ¿ok? Los que hablan 2 idiomas, los que tienen, bueno, algunas perfil académico o profesional más alto, se hace el filtraje de una vez y se le hace a todos el test de Bartek o el test de figura humana. Después pasa la entrevista, ahí sí cara a cara, o test o panel donde están todos los que van a entrevistar, ¿ok? Si es el panel, cada una de las personas tiene que tener preparadas las preguntas que le va a hacer al entrevistado, ¿ok? Con respecto al área de trabajo en particular. Pero, vuelvo a repetir, perdón, hoy no me han visto toser, ¿verdad que no? No he tosido, gracias a Dios. Bueno, genial. Entonces, el aspecto más significativo aquí sería que usted acompañara su entrevista de trabajo con el test. Test psicométricos también los hay, ¿ok? Pero para mí los test psicométricos es cuando ya ha pasado realmente una primera fase de entrevista, ¿sí? Y cuando ya hay varios candidatos, ¿sí? Es para una habilidad muy particular que usted quiere determinar en el candidato. Y el final de la entrevista es muy sencilla, tiene lugar por iniciativa del entrevistador. Sí, bueno, ya hemos terminado nuestra entrevista de trabajo. Y aquí hay palabras más o menos que siempre siguen como una norma, ¿no? Estamos muy interesados en tu currículo, le dicen a uno, y uno dice, ay, qué bueno, están interesados en mi currículo. Como para no matarle a uno tanto así el ánimo o poner a uno desesperanzado. Estamos muy interesados en tu currículo, cualquier cosa, qué disponibilidad de trabajo tienes para empezar. Y uno dice, no, si usted quiere, mañana mismo arranco. Y dice, bueno, nosotros te llamamos, ya. Así estoy yo esperando que PDVSA me llame. Hace ya más de 20 años que PDVSA no me ha llamado. Creo que no me va a llamar porque ya he cambiado mi número 2 veces, a menos que me encuentren por Instagram, pero no lo creo tampoco. Ok, tiene lugar generalmente deja la puerta abierta a cualquier duda o pregunta que se pueda realizar al candidato. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Cómo te pareció la entrevista? ¿No? Bien, perfecto. Bueno. Nunca se debe preguntar si se ha realizado bien.
¿Mm? O sea, el candidato no quiere decir, mire, ¿y respondí bien? No, eso no se pregunta. ¿Y a ti qué te parece? ¿Que respondiste bien? No, deme otra oportunidad, como María Bolívar. Cuando le preguntaron no sé qué, dijo, no, bueno, deme otra oportunidad. O écheme una ayudadita tampoco, ¿ok? Puede dar la impresión de falta de seguridad en sí mismo, ¿ok? Entonces ya, lo que hiciste, lo hiciste, ya vas agarrando experiencia. Bueno, y este es un cuadro más general, perdón, de cómo diseñar una entrevista de trabajo estructurada, ¿ok? Me gustan las estructuradas, ¿ok? Y pues ya sabíamos que había que determinar los requerimientos del puesto de trabajo para determinar las preguntas a las cuales yo voy a ir directamente, ¿ok? Hay preguntas generales y preguntas específicas del área del dominio del tema, de lo que yo quiero saber. Entonces, tareas que se realizan, condiciones ambientales del puesto de trabajo, son más o menos los requerimientos del puesto de trabajo, conocimientos de habilidades, capacidades y demás características necesarias para desarrollar exitosamente las tareas recomendadas, ¿ok? Entonces, ¿qué tareas se realizan allí? Bueno, tareas que se realizan. La persona hace un informe técnico todos los días acerca del desempeño de los trabajadores, luego se lo pasa al área de gestión de talento humano. Bueno, entonces, lo de él es simplemente hacer informe y supervisar a las personas. Pregunto, ¿no? Pregunto, si yo ya sé cuál es el requerimiento del puesto de trabajo, pues debo ajustar mi batería de preguntas a ese requerimiento. Si hay una persona que necesita supervisar, pues las preguntas tengo que hacerlas en torno a cómo supervisa. ¿Sí? Si sé que tiene que entregar todos los días un informe técnico, pues tengo que saber qué capacidad tiene de ser asertivo, qué manejo de habilidades tecnológicas tiene, en el caso de que se le vaya al internet. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, para eso hay que entender que existen diferentes tipos de preguntas. Y esto es lo más clave. No sé si... Profe, Dígame. Dime, Vistalia. profe, una pregunta. Sí. Esto es normal, las preguntas invasivas, intimidantes. Sí, ahí se está midiendo el nivel de capacidad de la personalidad del entrevistado para ver si la persona se sale allá, pero necesito saber si en el puesto de trabajo la persona va a pasar por un nivel de descalificación, ¿sí? Entonces necesito saber y le hago preguntas. A mí me parece que esa carrera que tú hiciste, eso es una carrera muy... ¿Qué eres tú? ¿Técnico en electricista? ¿De qué universidad? Pero esa universidad está vetada. ¡Wow! Que le digan a uno eso, se echa uno para atrás. O dependiendo de la calidad del entrevistado dice, sí, hay muchos rumores. Igual que todas las universidades, la respuesta que yo dé en manejo del dominio es lo que se mide en el entrevistado. Pero sí, hay preguntas descalificadoras. Y No, tiene, intimidantes. O sea, preguntas intimidantes sobre ti. sí, también. A ver, dame un ejemplo, por ejemplo. No, profe, me da mucha pena, no. Esa puede ser una, sí, me da mucha pena. A ver, ¿cómo la ajustamos esa? ¿Esa es una O pregunta? sea, me da pena. Lo que me han preguntado me da pena, porque han Ah, sido hombres. ok, por ejemplo, que te pregunte, mira, eres casada, tienes intimidad sexual, no sé. Entonces la gente dice, ajá, ¿y eso qué tiene que ver con el trabajo? Pero todo depende de la respuesta que yo le dé. ¿Entiendes? Porque lo que están midiendo es eso. Uno se sorprende y dice, oh, pero no me ha hecho esa pregunta. O sea, todo depende de la calidad del entrevistado. ¿Qué quiero medir? Sus respuestas naturales, puedo medir lo delicado que es y lo sensible que es, ¿sí? Que no tiene capacidad discursiva para evadir una respuesta, ¿sí? Sí, las hay intimidantes, sí. Bueno, de hecho, entonces yo necesito hacer ¿cómo se dice eso? Una actividad formativa. Creo que ya les puse una actividad formativa, no sé si es en esta o en la otra, pero me gustaría tener una actividad formativa que ustedes colocaran las preguntas más intimidantes. Busque no sé, una especie de cuadro o no sé, a ver qué se puede hacer. Y por aquí se los digo, ¿no? Vamos a ver cuáles serían preguntas intimidantes. Nos podemos preparar. Preguntas intimidantes como, ¿te has dado alguna vez un beso con un hombre? Que le pregunten a un hombre. A ver, Juan Orozco, ¿te has dado alguna vez un beso con un hombre?
Sí, sí. Una vez cuando niño, profesor. ¿Y te gustó? Ujú. Cuando uno dice que somos mejores amigos y jodemos entre ¿Y, hombres y y te talegueando, gustó, profesor. te gustó Juan Orozco? Quedé encantado. O sea, eso es lo mejor que me ha pasado a mí respecto Ok. Y si te gustó, a entonces lo has repetido. relaciones amorosas. Entonces, si te gustó, lo has Ah, repetido. no, sí, por supuesto, profesor. Por supuesto. Bueno, no es la idea incomodarte, Juan. Pero eso sucede, ¿ok? Eso sucede. Sucede para ver la respuesta del entrevistado, ¿ok? De eso se trata. Hay diferentes ¿Hacia tipos dónde miré? hacia abajo emocionalmente. Se te abrió el compás de la emoción. Estaba en visual recordado, en emotivo Y recordado. Estaba ahí así. está. Bueno, por ejemplo, aquí tengo una pregunta. Dice así, ¿cómo se realizaba la atención de los clientes en el caso de un postulante de ventas? ¿Sí? Son preguntas que preguntan sobre determinadas habilidades o enfocadas al pasado. Vamos a ver algunas preguntas, vamos a ver si llegamos a las preguntas. No sé que se me vaya la luz. Bueno, si no, pues continuamos la clase la otra semana, ¿no? Hay un código de puntuación Profe, para la... Dígame. tengo una pregunta. Yo leí en una parte que las preguntas que están prohibidas, una de ellas era preguntar la edad. La edad no se puede preguntar. El entrevistador al entrevistado, por supuesto que sí. Por ejemplo, yo te Sí, pregunto, no, sí, profe, era del entrevistador a entrevistado. por ejemplo, yo le digo a alguien que lo veo muy joven, ¿y cuántos años tienes tú? No, tengo 28 años. ¡Wow! Y te veo bastante joven. Después una pregunta para romper el rapport, para romper y para entrar en rapport rápidamente, ¿ok? Sí. A ver, ahí. Ok, profe, gracias. Sí. Ah, qué bien. Bueno, entonces hay un código de puntuación de respuestas siguiendo la secuencia de una entrevista, ¿no? Ojo, ya sé que tengo que hacer una entrevista, sé que tengo que determinar el puesto, el análisis de puesto de trabajo. ¿Y qué determina en el análisis de puesto de trabajo? Las competencias que tiene, a quién rinde cuentas, todo lo que es un análisis de puesto de trabajo. ¿Ok? Como ustedes nunca han visto análisis de puesto de trabajo, y eso es más que todo para gerencia, pues no haría mucho o no les quita nada que ustedes investiguen el análisis de un puesto de trabajo. ¿Cómo se analiza un puesto de trabajo? ¿Ok? En una estructura, en una organización. Una vez que yo tengo terminado eso, el nivel en que la persona va a entrar en la empresa, tengo un baremo, decido, la estructura es abierta o es cerrada, la entrevista. Y hago un enfoque, me enfoco en la respuesta. ¿Qué tipo de respuesta voy a querer? ¿Sí? Si me enfoco en lo correcto o en lo erróneo, las preguntas sobre todo en habilidades se pueden calificar bajo este criterio. Si la respuesta es correcta, se le puede dar un puntaje. Le doy un puntaje del 1 al 10. ¿Ok? Respondió, por ejemplo, le digo yo, ¿qué es para él la excelencia? Me dijo, bueno, la excelencia es, bueno, vamos a preguntar eso. Yo tengo un concepto de excelencia. Voy a preguntarle a Mariali, ¿qué es para ti la excelencia? Te estoy haciendo una entrevista de trabajo. La excelencia es la capacidad que tengo para hacer las cosas bien de forma eficiente y efectiva. Ok. Eso lo dice la Real Academia. Muy bien, excelente. A ver, Angie Forero, ¿qué es el éxito para ti? No se escucha. El éxito lo defino, profe, como cuando se logra el objetivo propuesto. No te entendí al último, se le fue el aire así. ¿Qué es el éxito? El éxito lo defino cuando logras el propósito de algo, o sea, Ok, el objetivo. cuando logra los objetivos, eso es el éxito para ti. Muy bien. Bitsalia, ¿qué es una persona con liderazgo? Bueno, una persona con liderazgo es aquella que es capaz de, eh, de liderizar un grupo de personas, profe. Ok, Sí, llevar el control de un grupo de personas, una empresa, ok. un De grupo definido. liderizar. ¿Y qué será liderizar? ¿Cómo definirías tú qué es una persona que lideriza?
Bueno, profe, una persona que lideriza es aquella que las demás siguen con lo que dice, siguen su voz. Muy bien. Es Es una decir, si persona. yo digo, por ejemplo, te pongo este ejemplo muy sencillo, que lo vemos en la universidad. En este caso, yo soy la delegada de la sección T1. Evidentemente, lo que yo digo, los demás lo van a seguir, los demás van a estar atentos a escucharme y por ende van a darle continuidad a lo que yo digo como delegada. Ok, perfecto. Entonces, un líder es una persona que influye en los comportamientos de los demás ¿a través de qué? Sí, claro. A través de su personalidad, de su carácter, de sus comportamientos influye. Muy bien, todos respondieron excelente, ¿no? Ojo, pero yo tengo un baremo de lo que es una respuesta correcta. Bueno, si me respondió, influye, las personas lo siguen, está bien. ¿Se entiende? Eso es. Digo, a este le voy a dar 5 puntos, pero el que me lo haga con mayor naturalidad, el que lo haga con mayor prestancia, el que me pueda dar un ejemplo, digo, este tiene 2 puntos. ¿Se entiende la idea ahora, Mariali? Visalia, Angie. ¿Ok? ¿Cuántos puntos tuve, profesor? Bien, bien. Todos tuvieron 2 puntos. ¿Sí? Del 1 al 3, 2 puntos. Tengo tengo mi ideal de lo que es la respuesta correcta, pero ustedes tuvieron más del 70% de la respuesta correcta. Excelente. Solo que los agarré de sorpresa y pues eso también cuenta, ¿no? ¿Ok? Ok. Vamos a ver. Si la respuesta es correcta, se le puede dar un puntaje. Y si la pregunta fuera descalificatoria, ¿sí? Una respuesta errónea provocaría su descalificación al puesto de trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, que usted le pregunte, mira, ¿y cómo era tu último trabajo? ¿Cómo era tu jefe? No, ese tipo era un no sé qué. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Enfoque de respuesta típica. En este caso se crea una lista de respuestas posibles, las cuales son revisadas por un grupo de expertos donde se otorgará un puntaje a cada respuesta. ¿Ok? Un enfoque de respuesta típica. Y ya ahí vemos entonces la importancia de las preguntas. Profe, una pregunta, cuando hablamos de puntaje, ¿ese puntaje lo colocamos nosotros como entrevistador o hay no sé, para estos ciertos puntos o simplemente es a criterio propio? No, eso lo construye el panel de expertos o el entrevistador. Él es el que decide qué puntaje tiene eso. ¿Sí? En la respuesta que le dan. Puedo decir del 1 al 5, 5 es la máxima respuesta, 3 la media y 1 la más baja. Y si la persona dice no, no sé, pues 0, no responde, no tiene puntaje. Y va sumando, ¿ok? Okay. En este caso se crea una lista de respuestas posibles con el puntaje de cada respuesta. Enfocado en enfoque de aspecto clave. Y esta es la más importante. Porque usted puede preguntarle quién lo trajo aquí, cómo se enteró. Usted le puede preguntar un montón de cosas que son generales, si está casado, si está soltero, si estudió en esa universidad. Pero llega un momento donde las preguntas tienen que ir avanzando hacia el nivel específico de lo que usted quiere saber. ¿Y qué es lo específico que usted quiere saber? Si tiene la competencia u habilidad que se requiere para el puesto de trabajo. Entonces, en el enfoque de respuesta típica puede ocurrir que el entrevistador brinde más respuestas que las que el evaluador haya preparado. Para subsanar este problema, se ha creado el enfoque de aspectos claves, que consiste en crear una lista de aspectos claves que deben aparecer en la respuesta del entrevistado. Por ejemplo, los dos me la respondieron igual, pero uno me lo respondió con una sonrisa, con un lenguaje corporal diferente. Estos son aspectos claves que suman a esta respuesta. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Por favor. ¿Se entendió, verdad? ¿Ok? Mientras más aspectos o los más importantes aparezcan en la respuesta, se obtiene un puntaje positivo. ¿Ok? Ya. Por ahora, pues no estamos viendo cuáles son las preguntas claves, pero les voy a ver si llegamos a las preguntas claves. A ver. Ya, estoy todavía. Mira, aquí están algunas preguntas claves que tengo. Cómo gerenciar o supervisar. Tengo también acerca de las habilidades de comunicación. Por ejemplo, posee experiencia en presentaciones orales. ¿Sí? Y la persona, es una pregunta abierta o cerrada. Una pregunta cerrada. Sí, sí tengo experiencia. ¿Y cómo calificarías tu habilidad en esta área?
bueno, considero que soy muy versátil para hablar en público, genero demasiada empatía en la gente generalmente confía en lo que yo le digo, siempre tengo un buen tono de voz. ¿Eh? ¿Y cómo preparas? Ya estamos hablando de los procesos. Mire, como cada pregunta es un abanico a ir más profundo en determinar la habilidad, cuánto tiempo le dedica a una exposición oral. Si va a ser una persona que va a ser un supervisor de ventas, necesito medir su liderazgo. ¿Ok? Y hay preguntas para todo. Vamos a ver, mire. Acerca del manejo de proyectos y toma de decisiones, acerca del manejo de los recursos humanos. O sea, hay preguntas para todas las áreas que usted quiera. Pero vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy. Y entonces, como siempre, preguntamos a ver cuánta gente queda en la clase. Bueno, quedaron poquitos. ¿Qué se llevan de la clase? Y empezamos por mi lado derecho, que está la primera. Es Angie Forero Quintero. ¿Qué te llevas de la clase, Angie? Escucha, profe, Sí, te escucho. que en una entrevista es importante pues lo que se va a responder, pero también cómo se dice. Es como, yo siento que la entrevista es como una totalidad de todo. Desde que la persona llega con la puntualidad, luego cómo se desenvuelve, la parte del lenguaje no verbal, los gestos, la parte, claro, también del lenguaje, de cómo si es conciso, si es una persona que se puede evaluar su transparencia o si está diciendo la verdad. Y siento que los dejo para reforzar si lo que de repente lo que está diciendo la persona concuerda, porque debe haber como una congruencia. Si, por ejemplo, si es una persona que dice que los niveles de ansiedad son muy bajos y en el test sale que los niveles son muy altos, pues aquí hay una contradicción. Y es donde dice que la entrevista puede entrar como en una indagatoria, donde yo le pregunto, o sea, para llegar más a fondo de lo que hay allí. Muy bien. Excelente, Angie. Vitsalia, ¿qué te llevas? Vitsalia. Se congeló Vitsalia. Ok. Bueno, mientras va pensando Vitsalia que se salió Pao. No sé, ahí dice Pao. No sé qué será Pao. ¿Será Paola? Paola, profe. Hola, Paola. Dime, Paola. Profe, me gusta la parte del conocimiento. Tú hacia... Hay un perrito detrás. Habla, no se escucha.